la clase moluscos. pasada. Moluscos, ¿sí? ¿Y quién estudia los Malacología. moluscos? Perfecto. Es la malacología. No avanza. Ahí está. Aquí. Eso es. Bacteriología. Muy bien, la bacteriología, la ciencia que estudia las bacterias. Aquí dice el pájaro fragata. Es ese pájaro, ¿no? Así se llama. Infla su bolsa de su cuello de color rojo para Etología. ¿Cómo? Etología. ¿Qué significa etología? Estudia el comportamiento. Muy bien, estudia el comportamiento animal. Excelente. A ver. Los pacientes con síndrome de Down cada vez son más frecuentes. Hoy en día ya no lo vemos de forma extraña y más bien debemos ser Genética. inclusivos con ellos. Muy bien, la genética. Excelente. Uy. Ay, ¿dónde está mi mouse? Aquí está. El ébola. Habrán escuchado hablar del ébola, ¿no? Una enfermedad que causa hemorragias, bota sangre por nariz, ojos, piel, oído hasta que te mueres. Te conviertes en una bolsa de sangre. ¿Quién causa esa enfermedad? Virología. Claro, porque es causada por un virus. Un virus. Aquí vemos algunas bacterias. Pero lee bien la pregunta. Fíjate lo que te está preguntando. Microbiología. Date cuenta que no te están preguntando quién estudia las bacterias. No te está preguntando eso. Se clasifican. ¿Cómo? Se clasifican. Claro, te están preguntando cómo se clasifican las bacterias. ¿Cómo se clasifican? ¿No? Y en este caso, pues las bacterias se clasifican por estos criterios. Entonces, ¿cómo se clasifican las bacterias? Por la taxonomía. Una pregunta, ahorita que ¿me logras ver? Sí, mijita. A pesar de que yo no estoy... ¿Sí? ¿Me logras ver? Sí. Ya, chévere. Entonces así vamos a seguir. Aquí dice, la ameba es un protozoario que se moviliza mediante pseudópodos. Pseudópodos, la ameba, el año pasado hubo la alarma, ¿no? De que podía haber una enfermedad, la ameba come cerebros, es un microorganismo, sus pseudópodos vienen a ser pliegues de la membrana. ¿Quién lo estudia? La microbiología. Muy bien, en este caso es microbiología, porque no podría ser protozoología ya que no está en las claves, entonces queda microbiología. Parece que ya están ingresando todos. A ver, con esta y una más y empezamos el tema de hoy. La fresa salvaje con el nombre Fragaria vesca pertenece a la familia de las rosáceas. ¿De qué rama de la biología nos apoyamos para poder clasificarla? Ojo. Botánica. Lee la pregunta. ¿Qué te dice? ¿De qué rama de la biología nos apoyamos para poder clasificarla? Taxonomía. Muy bien, es taxonomía, porque te están preguntando cómo haces para clasificarla. A veces te pueden venir una pregunta así, como muy rebuscada, como quien dice, uy, ¿y esto? Pero tienes que leerla todo y te vas a dar cuenta que al final está la pregunta y solo te están preguntando algo muy simple. Toda la primera parte es como un distractor. Eso suele venir con cierta frecuencia en el examen de admisión. Entonces tú tienes que verlo y decir, ya, acá está la respuesta. Dice, ¿de qué rama nos apoyamos para saber más sobre esta planta? ¿Cómo? Taxonomía. Pero no te está preguntando para clasificarla. Te dice, para saber más sobre esta planta. Ya te está dando la respuesta. ¿Botánica? Botánica. Muy bien, es botánica. Excelente. Y ahora sí, la última y empezamos el tema de hoy.
Valentina, famosa etóloga. Valentina es el nombre de mi hija. Comportamiento de las Abel, tortugas, Miss. comportamiento de las tortugas. Muy bien, lo han hecho excelente. Es el comportamiento de las tortugas. Excelente. Vamos a empezar. Ahora creo que ya han llegado la mayoría. Bienvenidos al curso de biología. Les habla la profesora Zoilita Gavino González. Y hoy vamos a hablar de un tema también muy interesante. Se llama características de los seres vivos. No sé si logran ver la pantalla de características de los seres vivos. ¿Sí lo ven, chicas? Sí, misita, sí se puede ver, se puede Gracias. observar la pantalla. Ya, excelente. Y también me pueden ver a mí, ¿o no? Sí. Sí, Miss. Ya, gracias. Bueno, ¿qué es un ser vivo? Un ser vivo es un organismo de alta complejidad, nace, crece, se reproduce y muere, según la RAE 2020. Es la definición que existe para ser vivo. Sin embargo, ustedes deben saber que nosotros, los seres vivos, somos organismos tan complejos que no nos podemos encasillar en un concepto tan pequeño como este. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros los seres vivos podemos pasar periodos de tiempo sin alimentarnos, sin respirar, sin movernos. Literalmente podríamos parecer muertos y estar vivos. Un ejemplo de esto, el ejemplo más extremo de todos los seres vivos, hasta el momento conocidos, porque puede ser que alguno no todavía esté por descubrirse, es de este animalito que vemos aquí. Ese animalito se llama oso de agua, pertenece al orden de los tartígrados. Es un animal, pero es microscópico. Y como lo verán, vean la pantalla, el video. Este pequeño animalito vive en el agua, se alimenta de plancton marino, tiene un metabolismo muy excelente. ¿Por qué? Porque si llegara a haber un momento en que hubiera escasez de alimentos, no hay de qué alimentarse, las condiciones se pueden volver adversas, el oso de agua puede entrar como una especie de hibernación llamada criptobiosis. Y en la criptobiosis se convierte en una capsulita y deja de respirar, detiene su respiración, detiene su movimiento, detiene su metabolismo. Y literalmente podría estar, para cualquiera podría estar muerto y podría pasar en ese estado durante varios años. El caso más extremo fue el de un oso de agua que fue encontrado fosilizado por más de 500 años y cuando abrieron el fósil, lo sacaron, lo pusieron al microscopio y le pusieron una gotita de agua para poder observarlo mejor. Obviamente todos pensaban que era un fósil, un resto. Pero ¿qué pasó? Se dieron cuenta que con una gota de agua despertó y volvió a la vida después de haber estado 500 años fosilizados. Entonces esto nos hace pensar que nosotros somos extremadamente complejos y maravillosos. Los seres vivos, en ese sentido, para poder reconocernos, nos reconocemos por ciertas características, que es lo que vamos a estudiar. La primera de las características de los seres vivos es que estamos formados por célula. ¿Y qué viene a ser la célula? La célula es la mínima unidad de la vida. Esta, que es la mínima unidad de la vida, está en animales, plantas, hongos. Y toda célula tiene una membrana, tiene un citoplasma y tiene un material genético, que viene a ser el ADN. Con esto se controla todo el funcionamiento del ser vivo. Y entonces decimos que todo ser vivo es considerado ser vivo porque tiene célula. Esto nos hace pensar en alguien, en los virus, porque ahorita estamos viviendo una pandemia causada por un virus que también se mete a nuestras células, se mete a nuestro cuerpo, se multiplica y uno dice, uy, ¿el virus será un ser vivo? Pues la respuesta, no. El virus no es un ser vivo. ¿Por qué el virus no es un ser vivo? Porque no está formado por células. El virus está formado solo de dos cosas. Un material genético y una envoltura de proteínas. Y por el hecho de no tener célula o no ser una célula, el virus, para poder multiplicarse, para poder
formar nuevos virus y hacer las cosas que hacen los virus dependen de células. Ellos no se multiplican por sí solos, sino hacen que la célula lo haga por ellos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la primera característica de los seres vivos es que están formados por células. La segunda característica de nosotros los seres vivos es que tenemos metabolismo. Se dice metabolismo a todas las reacciones químicas que tiene un ser vivo. Y estas reacciones químicas pueden ser de dos tipos: anabolismo y catabolismo. En el anabolismo decimos que son reacciones de síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas simples. ¿Cómo lo explico esto? En el anabolismo la palabra síntesis significa fabricar, producir o formar. Entonces, anabolismo se entiende porque se va a fabricar una molécula grande, muy grande, pero para esto se van a necesitar moléculas pequeñas. Como puedes ver en la pantalla, vemos aquí pequeñas bolitas, que serían las moléculas simples, que al unirse forman una cadena de bolitas, que sería la molécula compleja. Para que suceda esto, tiene que haber un consumo de energía. Y por ese motivo se dice que el anabolismo es endergónico, porque consume energía. Por otra parte, está el catabolismo. El catabolismo son reacciones de degradación, degradar, romper. Se rompen moléculas complejas para formar moléculas simples y es un proceso exergónico. La verdad es que yo la primera vez que tuve que estudiar esto me mareaba, me confundía. Decía, ay, ¿cuál será anabolismo? ¿Cuál será catabolismo? Así que un día se me ocurrió una forma de recordarlo, pensándolo de la siguiente manera. Cuando yo digo anabolismo, pienso en Ana. Ana es el nombre de una mujer. ¿Cómo somos nosotras las mujeres? Somos buenas. Y como nosotras somos bien buenas, hacemos anabolismo, formamos moléculas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, tu mamá es Ana, anabolismo, Ana. Y tú llegas o terminas tu clase agotadísima y tienes hambre. Le dices, mamá, tengo hambre. ¿Qué hace la mamá? Hace anabolismo, va a la cocina, saca su sartén la más grande, le echa arroz, huevo, cebolla, pollo. Si ya lo mezcla, ya tiene un chaufa. ¿Qué ha hecho? Anabolismo. Ha unido moléculas pequeñas para formar una gran molécula. Algo así sucede en nuestras células. Las moléculas que tenemos, por ejemplo, llamadas aminoácidos, se unen dentro de nuestras células y forman proteínas. Proteínas como nuestro cabello, como nuestra piel, o proteínas que forman parte de nuestros huesos. Entonces, nos sirve para crecer. También existe el catabolismo. El catabolismo son reacciones de degradación de moléculas. ¿En qué consiste? Romper. Yo como me acuerdo de catabolismo, me acuerdo de un chico. Ese chico se llama Catalino. Catabolismo de Catalino. Y yo digo, ¿cómo son los catalinos? Pues, obvio, son descuidados. Muchas veces ellos paran rompiendo todo. Muchas veces a un catalino de niño le han regalado un carrito. ¿Y qué ha hecho con el carrito? Le ha sacado las ruedas. Le han regalado un robot, lo ha desarmado. Si encontró la muñeca Barbie de su hermana, le saca la cabeza, los brazos. Eso hacen los catalinos, son muy destructores, como el catabolismo. El papá es un catalino excelente. ¿Qué hace? Ve las cosas de la mamá, la licuadora, por ejemplo, ¿y qué hace el papá? Dice, voy a reparar esta licuadora. Ahora en la cuarentena están aburridos los papás, paran reparando todo. ¿Y qué va a pasar? Va a agarrar la licuadora, le va a sacar las piezas y lo va a dejar todo desarmado. Cuando la mamá lo vea, se va a poner a llorar. ¡Ah, mi licuadora! ¿Y qué hace el papá catalino? Le va a decir, no llores, toma, te voy a dar dinero para que compres una nueva licuadora. Algo que son los catalinos, aunque ellos destruyen, son extremadamente exergónicos. ¿Qué significa exergónico? Que liberan fácilmente la energía, que es lo que nos interesa para las células.
Entonces, cuando uno piensa en anabolismo y en catabolismo, debemos entender que las dos reacciones se complementan. Lo que anabolismo construye, el catabolismo lo destruye. Pero la energía que catabolismo libera, anabolismo lo absorbe. Entonces se necesitan el uno para el otro. Y el matrimonio de los dos, de Ana y Cata, se llama metabolismo. ¿Está claro hasta aquí? Chicas. Sí, Miss. Ya. ¿Tienen alguna pregunta? No, ¿no? Ya, pasamos a lo siguiente. La tercera característica de los seres vivos es que tienen homeostasis. Homeo significa constante y estasis estado. Mantienen un estado constante o mantienen en equilibrio el medio interno. Va a estar así equilibrado. La temperatura equilibrada, la presión, la cantidad de líquidos, todo en equilibrio, pero siempre y cuando estemos sanos. Yo les planteo el siguiente caso. Si una persona, como este joven, tiene su temperatura normal 37 grados centígrados y sale a correr en un día extremadamente caluroso, está corriendo y encima estaba abrigado, ya ha estado corre y el sol es muy, muy caluroso. Está muy cansado. Mi pregunta es esta: ¿aumentará la temperatura de su cuerpo o no? Empezó con 37 grados, ahora tendrá 38, o tendrá 39, o tal vez 40. ¿Qué dicen ustedes? Respondan. ¿Aumenta o no aumenta la temperatura cuando estás en zonas muy calurosas? Puede aumentar la temperatura de tu cuerpo si te vas a Pucallpa en época de verano y están en 35 grados en Pucallpa, tu temperatura podrá llegar a 38, a 39. ¿Qué dicen? Si te vas al desierto de Atacama, donde la temperatura llega a 50 grados, ¿tu temperatura corporal llegará a 38, 39? ¿Qué opinan? La respuesta es no. No. La temperatura no aumenta. No llega a aumentar. ¿Por qué no aumenta? Porque tenemos homeostasis. La homeostasis es esto que hace que nuestro cuerpo esté en equilibrio. Y mientras estemos en equilibrio, no va a aumentar nuestra temperatura. La homeostasis lo que hará en zonas donde hace mucho calor va a hacer que se abran los poros. Y al abrirse los poros, vamos a perder agua en forma de sudor. Pero lo más importante es que al perder esa agua, estamos perdiendo o eliminando el exceso de calor. A eso se le llama homeostasis. Lo mismo va a suceder en caso de frío. Como vemos aquí en el dibujito, si fuéramos, ya están jugando, están haciendo una travesura y quedan encerrados en un refrigerador de metro. Ya, esos son gigantescos refrigeradores. Les hicieron una broma a sus amigos. Estás ahí ya 10 minutos en el refrigerador. Hacer que el cuerpo tiemble, Miss, para entrar en calor. Muy bien. La homeostasis te va a hacer tiritar, temblar ahí, estarás, ¿no? Y la homeostasis va a cerrar los poros, va a hacer que la sangre circule más rápido de cerebro a corazón, menos sangre va a circular por la piel para que no se enfríe tanto. Y la homeostasis te mantiene tu temperatura. O también sucede cuando, pongamos, es un día domingo y has preparado mucha canchita, estás viendo tu programa de Netflix, toda una maratón de La Casa de Papel, ¿ya? Las 3 temporadas. Hiciste así, mucha canchita y muy salada, y no preparaste refresco. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un exceso de sal, la homeostasis va a hacer que ya no orines, porque había una cantidad de agua que se iba a ir en la orina. Pero la homeostasis va a decir, si boto agua, no va a haber equilibrio. Entonces va a retener el agua de la orina y ya no vas a tener ganas de orinar. En cambio, si tomaste mucha agua y comiste muy poca sal, vas a estar con ganas de orinar a cada rato. ¿Por qué? La homeostasis está regulando tu medio interno, ¿no? El sistema de equilibrio.
Veamos otra característica de los seres vivos. Los seres vivos crecen. Crecer para nosotros, los seres vivos, significa dos cosas. Aumentar el número de células. De lo que éramos una célula, vamos a hacer muchos millones de células. Como podemos ver aquí, empieza con una célula, bueno, la fecundación del espermatozoide que ingresa al óvulo y se forma una célula, el huevo cigoto. Empezamos, mira, con una célula, ahí empezó nuestra vida. Y mira cómo esta célula empieza a dividirse. Podemos ver cómo la célula ya se está dividiendo, ya son 8, 32, ya son muchas células. Va formándose pliegues de esta masa de células que ahora recibe el nombre de gástrula y ahora va a cambiar y se va a empezar a formar un pequeño embrión. ¿Ya? Estamos hablando de miles de células y estas células siguen dividiéndose, van a empezar a crecer, muchas de ellas van a adquirir nuevas formas, nuevas funciones y el embrión sigue desarrollándose. ¿Qué estamos viendo aquí? El crecimiento. Porque crecer significa aumentar en el número, en la cantidad de células que tenemos. Un bebé nace, así aproximadamente, mide 45 centímetros de largo y tiene aproximadamente 6.000 millones de células. Es bastante. Pero si ese bebé ya llegó a ser adolescente, tiene 16 años, mide 1,70 m, pesa 70 kilos, aproximadamente va a tener 70 trillones de células. Entonces, ¿qué significa? Que ha aumentado la cantidad de sus células. Y no solo eso, sino que sus células ahora también han crecido, han aumentado el tamaño de estas, la longitud es mucho más grande. Entonces vemos que el crecimiento es determinado por dos procesos. La hiperplasia, que es el aumento del número de células, y la hipertrofia, que es el aumento en el tamaño de las células. Eso es crecer. Nosotros no crecemos como las rocas, porque deben de entender o saber que las piedras también crecen. Pero ¿cómo crece una piedra? Una piedra crece porque en miles de años se acumula sedimento, o sea, tierra encima, y con la presión y muchos años, esa piedra que era de un tamaño, en unos cientos de años será un poco más grande, igual que las montañas, ¿no? Se acumula el sedimento, la tierra y han crecido. Ese tipo de crecimiento nosotros los seres vivos no tenemos. Nosotros crecemos porque se dividen nuestras células. ¿Me han entendido hasta ahí? Vamos a ver ahora la reproducción. Hay dos tipos. Muy bien, sí. Ya. Me dicen, ¿qué es la reproducción? La reproducción es el acto de tener descendencia. El acto de tener descendencia o de tener crías tiene un objetivo. ¿Por qué debemos reproducirnos? ¿Por qué debemos tener hijos? Debemos tener hijos con un objetivo, para perpetuar la especie, hacer que nuestra especie no se extinga. Puse de ejemplo el oso panda, la mamá panda, porque esta especie estuvo en peligro de extinción. La mamá panda, la hembra panda, vive en el bosque de bambú, pero es solitaria, no le gusta vivir con niños, con osos pandas varones, solo chicas o a veces sola, ¿ya? Ellas son muy solitarias. ¿Y qué pasa? De los 365 días que tiene el año, la hembra del panda solamente 3 días está dispuesta a reproducirse, está en celo durante 3 días. En esos 3 días libera unas sustancias químicas llamadas feromonas, y con las feromonas atrae a los machos, pero recuerda que ella no vive con machos, así que los machos están a kilómetros de distancia. Los machos van a sentir y van a ir corriendo a toda velocidad a buscar a la hembra. Si se demoran, porque es lejos, llegan justo cuando ya se pasó los 3 días, no podrán reproducirse este próximo año. O si en el camino están para llegar y se encuentra un macho con otro, se pelean para ver quién se va a reproducir con la hembra y hasta eso se pasa el rato, ya no se podrán reproducir hasta el otro año. Y peor, si están en cautiverios o enjaulados,
los pandas no se reproducen. Entonces, por ese motivo, esta especie estuvo en grave peligro de extinción hace pocos años y debido al esfuerzo de muchas personas, de lugares que han sido protegidos, reservas naturales, es que han logrado salvarse a esta especie, que ahora ya se ha recuperado bastante. La reproducción se da en dos tipos. Como lo han dicho ustedes, reproducción asexual y reproducción sexual. Vamos a ver primero la reproducción sexual, que es la que nosotros los humanos tenemos y conocemos mejor de esta. La reproducción sexual se caracteriza porque hay dos progenitores, papá, mamá. Hay dos tipos de células sexuales, óvulo y espermatozoide. También el hijo es parecido a los progenitores. Ojo, es parecido, no es idéntico. ¿Qué significa esto? Que tú como hija no puedes decir que eres idéntica a tu papá o idéntica a tu mamá. No. ¿Por qué? Porque de repente sacaste mucho parecido a uno de ellos, pero aunque sea algo del otro, entonces no eres idéntico. Eres muy parecido. Y eso se debe a que tenemos algo llamado variabilidad genética, porque los genes del papá y la mamá se cruzan para obtener una mejor versión de ellos, que somos nosotros los hijos. Eso es reproducción sexual, un excelente mecanismo. También existe la reproducción asexual. En este tipo de reproducción hay un solo progenitor y no podemos decir que es macho o hembra porque no hay sexo en este caso, ya que la mayoría de ellos son solo células. No hay células sexuales en este tipo de reproducción y el hijo es idéntico al progenitor. Se puede decir que es un clon, debido a que no hay variabilidad genética. Vamos a ver que existen algunos tipos de reproducción asexual. Por ejemplo, tenemos aquí a la bipartición. Vamos a volverlo a ver. Vemos una célula que se empieza a partir como un 8 y poco a poco va separando su citoplasma y vamos a ver que se van a formar dos células hijas. A esto se le llama bipartición o fisión binaria, propio de bacterias y protozoarios. Como hemos visto, son organismos unicelulares. Por eso tú no puedes decir que aquí hay macho o hembra, porque no se da esa situación. Otra forma de reproducción asexual es la gemación. Vamos a ver este video. Es una levadura, una célula de levadura, que va a duplicar su núcleo, esta bolita marrón. Vemos cómo se duplica. Y ahora un núcleo va a una parte de la célula, es como un granito que le había crecido a la célula, y luego el citoplasma se separa. Esto sucede en las levaduras. Lo que están viendo ahorita es una levadura, la levadura del pan. Miren, es como una gota de agua grande con una gotita pequeña. Esas eran las levaduras. La levadura de pan, la levadura de cerveza. Por eso, de repente, cuando tu mamá ha preparado un panqueque en casa y le ha echado levadura, uno ha visto la levadura, ¿no? Tú ves la levadura, es como un polvito, como una harina, y uno diría, jamás pensaríamos que están vivos. Pero ese polvito tú le adicionas agua tibia y un poco de azúcar, y lo que le va a pasar es que esas células, esas bolitas, empiezan a dividirse de esa manera. Están vivos y se están reproduciendo. Son seres vivos. Se dan cuenta, es una forma de reconocer la vida. Otra forma de reproducción asexual es la fragmentación. A ver, vamos a ver el video. De la estrella de mar, o proceso conocido como regeneración. Aquí vemos muchas estrellas de mar y lo interesante es ese momento en que se forma una estrella de mar, se rompe su brazo y del brazo roto, y del brazo que se había roto, se forman nuevas, le empieza a crecer totalmente, ahí está, ¿no? Este es el momento. De un brazo roto le crece todo un cuerpo entero, una nueva estrella. Vuelve a regenerarse. Se regenera, exacto. Eso se llama fragmentación o regeneración. Y la otra forma de reproducción asexual que vamos a ver ahora
¿Qué me pasa? Ah, ya está. La otra forma de reproducción asexual que veremos se llama partenogénesis. En la partenogénesis es propio de las abejas. Las abejas normalmente son organismos que tienen reproducción sexual. Existe una hembra, que es la abeja reina, y esta se reproduce con el macho llamado zángano. Cuando la hembra y la reina y el zángano se reproducen, tienen una hija llamada abeja obrera, que también es hembra, pero es infértil. ¿Ya? La reina es la única abeja hembra fértil, es la única abeja que puede tener crías. Eso en parte a la alimentación especial que ella tiene, porque desde larva, desde muy tierna, se ha alimentado de jalea real. Eso es lo que determina su fertilidad. Pero ¿qué pasa con la abeja reina? A veces la reina quiere tener hijos. Entonces, pero sabe que si se reproduce sexualmente tendrá hijas únicamente. Entonces, ¿qué es lo que hace la reina? Tiene en su abdomen, en su pancita, tiene una bolsa llamada ovioducto. En ese ovioducto, la reina almacena sus óvulos. Entonces, ¿qué es lo que hace la reina? Aumenta la temperatura de su cuerpo y por unos procesos químicos, esos óvulos empiezan a dividirse. Se dividen y forman un nuevo ser, que viene a ser la abeja macho o zángano. Entonces, ahí es cuando se da la partenogénesis, porque ha sido una reproducción asexual, ya que no ha participado el otro progenitor, solo salió de un progenitor. Esto de la partenogénesis suele suceder en abejas, en hormigas y en avispas. Y sí ha venido en 2 exámenes de admisión UNEVAL. Veamos. Otra característica de los seres vivos es que nosotros los seres vivos nos movemos. El movimiento creo que es lo más característico de un ser vivo. Tú sabes que está vivo porque se mueve. Vemos acá una lagartija basilisco, cómo está corriendo encima del agua, y esto porque lo hace a una gran velocidad, tiene unas características muy especiales. El movimiento que nosotros los animales tenemos al desplazarnos, es decir, al ir de un lado a otro lado, a ese movimiento se le llama taxia. ¿Cómo se le dice? Taxias. Pero si tú le quitas el as final, ¿qué es lo que te queda? Te queda la palabra taxi. ¿Y qué significa la palabra taxi? Taxi significa desplazarse, significa ir de un lado a otro lado, ¿de acuerdo? Las taxias pueden ser por correr, caminar, volar, saltar, reptar. Esas son taxias. Las plantas también se mueven, pero el movimiento que tienen las plantas no es tan evidente, no es un movimiento que vaya de un lado para el otro, no. Las plantas se mueven con movimientos más sutiles. Por ejemplo, una forma de movimiento que tienen las plantas se llama tropismo. Los tropismos vemos aquí en el video como el tallo de esta planta se está moviendo, las hojas del tallo, en busca de la luz. Lo vemos de nuevo, la hoja se están acercando hacia donde está la luz. En ese caso se dice que la planta tiene un movimiento llamado fototropismo positivo. ¿Por qué positivo? Porque se acerca hacia la luz. Foto, luz, tropismo, movimiento, y positivo, que se acerca. Fototropismo positivo. Las hojas tienen geotropismo negativo. ¿Qué significaría geotropismo negativo? Que se alejan de la tierra. Muy bien. Esos son movimientos que van en dirección o en relación a un estímulo. Las plantas también se mueven mediante nastias. Se denominan nastias a unos movimientos que no van en dirección al estímulo, sino que son causados por un estímulo y el movimiento puede ir en cualquier dirección. Por ejemplo, vemos aquí las famosas plantas carnívoras, que vamos a ver que estas plantitas empiezan a moverse por acción de un estímulo.
El estímulo en este caso será el insecto que se acerca, se pone en su hojita y la planta, vean, se cierra. Entonces ahí hubo un movimiento. Otro ejemplo de esto podemos encontrarlo en esta planta. Se llama la vergonzosa o mimosa púdica. Tú tocas esta plantita, sus hojas, como ven ahí, le tocas e inmediatamente sus hojitas empiezan a cerrarse. Se cierra, se tira al suelo, se hace el muertito. Es un movimiento causado por un estímulo y no es que vaya hacia donde vino el estímulo. Eso se llama nastias. Es una reacción. Sí, es una reacción. Otra característica de los seres vivos es que tienen sensibilidad e irritabilidad. Se dice sensibilidad a la capacidad de percibir un estímulo. ¿Con qué percibimos los estímulos? Con los sentidos. Por ejemplo, ver, oír, oler, sentir. Irritabilidad es cómo respondemos a esos estímulos, la respuesta que damos ante los estímulos. Así, por ejemplo, vemos ahí al guepardo, está observando sensibilidad a los antílopes, a los venados, y luego irritabilidad. Corre hacia ellos. Ellos también lo vieron, sensibilidad, y corrieron huyendo de él. Irritabilidad. Esta sensibilidad y esta irritabilidad son la base de la supervivencia. Si no tenemos esto, podemos poner en riesgo nuestras vidas y fácilmente morir. Entonces, muy importante. Otra característica de los seres vivos es que se adaptan y evolucionan. Debemos entender que adaptarse es cambiar. Debemos cambiar para sobrevivir. Y evolución consiste en que estos cambios se deben dar en un largo periodo de tiempo, pero con dos condiciones. Para decir que una especie ha evolucionado, el cambio debe darse en un periodo de tiempo y además debe haberse dado en una población, lo que significa que no vale decir que evolucionó un individuo, sino la evolución se da en población, o sea, muchos machos y hembras de la misma especie. ¿Por qué se considera esto? Porque si es en la población, ese cambio podrán reproducirse entre ellos y tener hijos. Y si los hijos heredan esas características de cambio, de adaptaciones, podemos hablar de una evolución. La evolución ha sido la clave de nuestra supervivencia. De una célula hemos multiplicado, ha progresado la vida acuática, hemos sobrevivido a diferentes adversidades, hemos llegado a poblar la tierra, adaptándonos a nuevas formas de alimentación, nuevos estilos de vida, nuevos depredadores, llegando a la época de los dinosaurios, ¿no? El Cretácico, el Jurásico, y luego ellos que gobernaron el planeta Tierra por más de 60 millones de años, se extinguieron y una especie que no era dominante en ese momento aprovechó la oportunidad para adaptarse y evolucionar. Y esos cambios es lo que nosotros estamos sufriendo, estamos viviendo en todo momento. Nosotros los seres vivos tenemos una organización compleja. ¿Qué significa organización compleja? Que estamos organizados desde estructuras muy simples, como el átomo, que se asocia para formar moléculas y esas organelos, células, tejidos, organismos, población, comunidad, ecosistema y biosfera. Estamos organizados de una manera compleja, lo cual nos lleva a pensar también que no solamente somos que se han amontonado los átomos encima de otros, sino que todo está organizado de una forma perfecta, estructurada y planificada, diríamos. Y eso es lo que caracteriza o lo que nos caracteriza a nosotros los seres vivos. Entonces, ahora lo que hemos acabado de ver son las características de los seres vivos. ¿Ya? Vamos a ver un banquito de preguntas. Un ratito. Parece que... A ver, me dan unos minutitos para abrir el archivo.
Vamos a resolver algunas preguntas y con esto comprobaremos si me han comprendido o no la clase. Ahora sí, les voy a pedir que todos activen sus micrófonos, ¿ya? Que puedan participar, porque de esa manera es más divertido. Otra vez. Estemos listos. Aquí está. ¿Me dicen si ven la pantalla? ¿Logran ver bien la pantalla? Sí. Ya. Sí, Miss. Es una de características de los seres vivos. Azul. Ya, vamos. Todo esto ya hemos estudiado. Ya. Primera pregunta. Reproducción. Reproducción. Perfecto, muy bien, la producción. Aquí, conjunto de todas las reacciones químicas que suceden en las células. Metabolismo. Excelente, metabolismo. Aquí, agilidad mental, chicas. A ver, movimientos, desplazamiento, pregunta de admisión. Taxias, movimientos, taxias. Excelente, muy bien, son taxias. La transmisión del ADN a la descendencia, ¿mediante qué mecanismo? La herencia. Herencia. Perfecto, la herencia. Transpiración de una planta. Las plantas también transpiran a través de unas aberturas. Homeostasis. Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué transpiran? Igual que nosotros, El para equilibrio. mantener su temperatura, el equilibrio, ¿no? Equilibrado. Sí, estar equilibrados. Aquí, los diversos organismos pueden subsistir. Adaptación. Excelente, están muy preparadas. La contracción de los músculos se da por actividad de la actina y la miosina. Contracción, músculo, actina, la palabra clave ahí, actina. Esta también vino en un examen de admisión, un EVAL. La AMI. Piensa que te están preguntando por músculos. Las semis. La C, locomoción, músculo y locomoción tiene que ver con la locomoción, significa movimiento. Así que sí, la respuesta correcta era la C, porque locomoción es movimiento. Y basta con que te decía actina, ¿a qué te suena actina? A actividad, es una proteína del movimiento, de la actividad. Dice la siguiente frase, los seres vivos somos sistemas termodinámicamente abiertos. Pregunta típica de San Marcos. Esa es la... Muy bien, es metabolismo. Las reacciones químicas, ¿no? El incremento de moléculas estructurales en un organismo a una velocidad tal que supera las moléculas que se degradan. Catabolismo. Metabolismo. Lee bien, por favor. El anabolismo. Lee bien, por favor. Te dice que hay un incremento de moléculas que supera a la cantidad de las... Crecimiento. Crecimiento. Claro, era crecimiento, porque te está diciendo que estás aumentando más. Aquí, los movimientos no orientados a la fuente de estímulo. La motilidad. ¿Cómo dice? La motilidad. Motilidad significa movimiento. Y nosotros no hemos hablado de ese término, es algo que hemos hablado. Las nastias. No, la quimiotaxia. Las nastias. A ver, acuérdate que siempre que haya la palabra taxia, tú le quitas el A final y ¿qué te queda? Te queda taxi. ¿Y qué es taxi? Desplazarse de un lugar a otro. Pero aquí no te está hablando de desplazarse. ¿Y de quién te está hablando? ¿De quién te está preguntando? Muy bien. La planta. Claro, te está hablando de la planta. La planta tiene movimiento llamado tropismo o movimiento llamado nastia. Claro. En este caso, te dice, no está orientado a la fuente del estímulo, o sea que la planta no está buscando el estímulo. Entonces, en ese caso es nastia.
Aquí, el movimiento de cierre de los foliolos, o sea, de Nastia, hojitas, mis plantas, Nastia. pero ojo, pestaña y ceja, por contacto. Por contacto, por tacto. ¿Es una nastia? Sí, pero ¿cómo se llama esa nastia por contacto, por tacto? Ticmonastia. Sí, muy bien, es la ticmonastia. Estas preguntas que les estoy planteando, tal cual las planteo, son las que han venido ya en exámenes de admisión UNEVAL. Entonces, estamos usando los mismos términos, ¿ok? Dice la apertura. Apertura es cuando se abren ciertas flores por la salida de la luz solar. Yo tengo una flor que se llama el galán de día. Se abre cuando hay luz de día. Y en la noche se cierran sus flores. Fototropismo. Ten en cuenta que el tropismo va hacia el estímulo. Pero estas no están, las flores no están yendo. Fototaxia. Tiene que ver con foto. Porque es luz. Fototaxia, Miss. Pero ten en cuenta que Fotonastia, taxia Miss. es caminar. Fotonastia. Muy La bien. D, Miss. Es la Porque foto. hace movimiento a la luz. Muy bien. Ocasionado por la luz. Un movimiento que es ocasionado por la luz. Excelente. Dice, se considera que el metabolismo es considerado como metabolismo. A ver, ¿cuál será la respuesta aquí? La D, Miss. La D, me dices, síntesis de moléculas complejas a partir La de E, moléculas Miss. simples. La La E. E. La E sería A y C. A ver. La A, degradación de moléculas. C, todas las transformaciones de energía. Te acepto la C, pero la A, Entonces, Todas las transformaciones de energía. muy bien, la C, todas las transformaciones de la energía, ya que se forma o se libera energía con catabolismo o se consume energía con Anabolismo. anabolismo. Exacto. Aquí, La B, Miss. no, La B. a ver, vamos a ver, dice que es del vegetal. Si es del vegetal, o es nastia o es tropismo. Pero te dice, va en dirección a la fuente del estímulo, sigue el estímulo. Entonces, en ese caso, muy bien, es tropismo. Muy bien, la B. A ver ahora, la ADN, ARN, también se dice DNA, RNA. Valen los términos. ¿Ya? La C, Miss. La DNA. la C, DNA o ADN. Muy bien, es la respuesta correcta. Dice, la reacción metabólica que se refiere a la formación de monosacáridos a partir del almidón. Entonces, anabolismo, tú tienes que saber qué es el almidón para que respondas. El almidón es un polisacárido, es una molécula grande. anabolismo, Y ese polisacárido, dice, anabolismo, va a formar monosacáridos. ¿Qué son monosacáridos? Moléculas más simples, pequeñas. catabolismo, Claro, es catabolismo. ¿Me entienden? De complejas a simples. Claro, está acá. Solamente que te han preguntado, ¿cómo se forman las simples a partir de complejas? Te han dicho. ¿Te das cuenta? Le han volteado a la pregunta. Por eso hay que tener claro lo que es anabolismo, tener claro lo que es catabolismo. Uy, dice sensación de frío, calor, presión, dolor. Están relacionados con el proceso de Homeostasis. 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 ¿Están seguros? ¿Seguras? adaptación, Creo que no han estado muy atentas en la clase. Y la irritabilidad, Miss. Habilidad. la sensibilidad, Pero lee la primera palabra.
La sensación de frío. Sensación, a ver, sensación. La sensibilidad. Habilidad. Sensibilidad, Miss. Sensibilidad. Ya fue, Miss, ya fue. Sensibilidad. Aquí, proceso bioquímico por el cual se sintetiza glucosa, ¿ya? Tú piensas glucosa, más o menos un tamañito así, 6 carbonos, a partir de dióxido de carbono. ¿Cuántos carbonos tiene dióxido de carbono? Un carbono, agua y el... La E, Miss, metabolismo vegetal. Ya, es metabolismo vegetal. Pero si yo te preguntara, ¿qué tipo de metabolismo es? ¿Es anabolismo o es catabolismo? Catabolismo. Anabolismo. Catabolismo. Anabolismo. Anabolismo. Es anabolismo. Anabolismo. ¿Por qué? Porque se está formando una molécula grande o un poquito grande, que se llama glucosa, a partir de 2 moléculas pequeñitas, que son el CO2 y el agua. Y encima está consumiendo energía, es endergónico. Se llama fotosíntesis, ¿no? Ese anabolismo. De simple a compuesto. Sí. Ya, sí. Aquí, la palabra... Catabolismo, Miss. ¿Cómo? Catabolismo. Muy bien, Sí, catabolismo. es catabolismo. Y tú lo reconoces porque catabolismo es romper. Y la palabra lisis significa romper, degradar, destruir. Así que sí, era catabolismo. Uy, una pregunta con mi nombre. Dice, mientras Zoilita piensa, estoy ahí pensando. A ver. Mis neuronitas, ¿de dónde están consumiendo la energía que está siendo liberada de? Catabolismo, Miss, Catabolismo. ¿Por qué? porque libera Está energía y consumiendo, libera anabolismo energía. lo consume. Muy bien, el catabolismo libera energía y ese proceso de liberar energía se llama un proceso exergónico Exergónico. que libera energía. Uy, una planta carnívora. El nombre científico de la planta carnívora es la Venus atrapamoscas o atrapamoscas de Venus. Detecta y se cierra, nos dice, ¿no? Irritabilidad. Movimiento. Movimiento. Pero date cuenta lo que te están preguntando, ¿no? Estimula su cierre para impedir el escape de la presa. La Miss. Ahí, Miss. Estímulo. El estímulo. El estímulo sería la presa, pero no te están preguntando por la presa. Te están No es el movimiento, Miss. Sensibilidad. sensibilidad es que lo sintió, pero ella se quedó sintiendo. Ah, Miss. Claro, irritabilidad, reacción. Miss, yo le dije irritabilidad. Sí, yo sé, pero el resto se quedaba con otras claves. Ay, a mí. Varias chicas habían dicho movimiento y otras alternativas más. Aquí, Anabolismo. Anabolismo. yo les recomendaría que lo lean bien. Miren, todas estas son preguntas de exámenes de admisión. Admisión Uneval o CEPREVAL. Y mi banco de preguntas es muy amplio, de muchos años. Entonces, cada Catabolismo. Catabolismo. Catabolismo, Miss. chicas, por favor. Miss. Mira, te doy una pista. Dice, al mecanismo que regula. Homeostasis. Homeostasis, Miss. Esa es la respuesta. Porque Porque te está equilibra. diciendo, mira, ve, claro, está buscando el equilibrio, te está contando. Al comienzo solamente te cuenta. Te dice, Por leer jaladas, Miss. Afirma. tienen que repasar. Lo bueno es que estamos practicando, ¿no? Yo he aprendido que es mejor equivocarse aquí, porque lo que tú te equivocas ahorita, eso nunca te vas a olvidar. En cambio, si todo lo haces bien, te entra tanta confianza que llega el examen y ahí sí de verdad te jalas.
Ay, Miss. Pero mejor se equivocan aquí muchas veces y dices, ah, era eso, ya no te vuelves a equivocar en eso. Eso es garantizado. Ya, y bueno, deben... Queda marcado, ¿no, Miss? Claro. Aparte que... Duele equivocarse, Miss, duele. Claro. Confirmo. Dice, la cantidad de glucosa aumenta por los niveles normales, pero tú produces insulina y buscas regular. Puro floro, Miss, acá el último no has estado. Y Confirmo. así van a ser mucho más extensas todavía las preguntas de la admisión. Entonces, 2 Yo minutos mirando. leyendo ¿Te vas a dar todo cuenta? para que al final esté. en leer la parte... Hasta el final. Ajá, ese es el truco. Ya, no lloren. Las- Irritabilidad, Miss. ¿Por qué? la- Respuesta al Porque, estímulo. ajá, respuesta al estímulo. Claro, es la respuesta al estímulo. Puede ser que Casi de la vida ingresaste real. y de la emoción lloras, pero estás respondiendo ante el estímulo presentado. Aquí. anabolismo, Miss. Ana, Miss. Ana. Muy bien, es Ana. Ana. Porque se está juntando agua, De CO2, simple a compuesto. para formar moléculas orgánicas. De simple a compuesto. Y además, el otro dato que, si es que no sabías cuáles eran simples o compuestos, te dice que toma energía luminosa. Tomar, consumir, absorber. Y si absorbe energía, o toma energía, es un proceso endergónico. Y todo lo endergónico es anabolismo. Así de fácil. Aquí, Metabolismo. Metabolismo. muy bien, es el metabolismo, la suma de todas las reacciones. Tanto que me he equivocado y me quedo marcado. Así sucede. Ya esta pregunta, ya estamos para terminar. Es mi banco de preguntas nécnicas. La La homeostasis. Muy bien, es la A. Equilibrio. Esta es facilísima, la hemos visto hace rato. Asexual, Miss. reproducción asexual. Igual. así. Claro, porque se parte en dos, se llama bipartición o fisión. Ujú. Las células, La E. Miss. La E. La Miss. La E. la A. Miss. Es que las células no siempre tienen núcleo, Pelila. Claro, Ajá. existen células procariotas que no Que tienen no verdad, tienen verdad. núcleo, tienen esparcido su ADN. y las bacterias sí son células. Mucho Steven. Mucho Steven, Lila, así no está. ¿Qué te pasa? Bueno, se nos está terminando los minutos. En 2 minutos terminamos. ¿Qué tal les ha parecido la clase? Chévere. Ya, Sí, me también. alegra. Bueno, vamos a prepararnos para la siguiente clase, que vamos a desarrollar el tema niveles de organización de los seres vivos. En esa clase básicamente van a ser muchas preguntas, muchas preguntas, ¿ya? Entonces, lo que les recomiendo a todos, que lean la ficha y sobre todo busquen aprenderse la mayor cantidad de ejemplos posibles. Estos primeros temas del examen de admisión, características de los seres vivos, ramas de la biología, niveles de organización, son preguntas clásicas que siempre vienen en un examen. Entonces hay que estar preparados, siempre preparados. Por lo menos de esos 3 temas te van a venir 2 preguntas y son las más fáciles. No podemos perder ningún punto aquí, ¿ya? Y ahí es ver ejercicios más y más. Si alguno de ustedes tiene examen de admisión o alguna ficha de exámenes que quiera que le resuelva, me lo pueden mandar al WhatsApp. Mi número les dictaré